Ok, entonces, en la tercera serie, pues contábamos con tres problemas. En realidad, habían diferentes datos, diferentes parciales. La forma de resolverlo es básicamente la misma, simplemente pues que varían algunos valores como tal. ¿Ok? Entonces voy a tomar uno. Si en algún caso yo tuve un examen diferente, pues simplemente yo debería de adaptar el proceso de cálculo, ¿cierto? Entonces, el primero era un edificio industrial pequeño, en realidad ese era un ejemplo que habíamos visto, ¿sí? Era un edificio industrial pequeño de un solo nivel. En el caso del problema que yo estoy por resolver, tenía 14 por 28 pies, es decir, que contábamos con un esquema. Permítame, estoy un poquito por acá abajo. Pero la diferencia era de que teníamos contravientos en ambos sentidos, ¿sí? Recordarles que no es un sistema de Brace y normalmente, este aplica pues al momento de que nosotros contamos ya con algún desplazamiento, empiezan a actuar los tensores ahí a generar una fuerza que se opone, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar por acá. Quiero ver si puedo copiar los datos, perdonen. Bueno, esto tiene entonces 28 y es en este sentido el que voy a resolver. De este punto hacia acá contábamos con 12 y teníamos una separación, por supuesto, de 14 pies como tal, ¿verdad? Los perfiles utilizados en las columnas eran W8 por 10. ¿Sí? Esto contábamos para columnas. Y esto nos devolvía inercias. Ahí está. Teníamos toda una tabla que devolvía los valores de las propiedades geométricas. Perdonen ustedes. Y contábamos con una inercia en X igual a 30.8 pulgadas a la cuarta. Contábamos con una inercia sobre el eje Y de 2.09. ¿Sí? Entonces, esto ya me da una pauta de qué tanta diferencia van a aportar en un sentido u otro. Claramente, la ubicación de los perfiles aparecía también una planta, ¿sí? Donde tratábamos de ejemplificar cuál iba a ser el sentido de los perfiles y teníamos lo siguiente, digamos que íbamos a tener los patines en este sentido. Vamos a hacer esto con otro color, un rojo. ¿Sí? Teníamos los sentidos de los patines en este lado y por aquí contábamos con el alma. ¿Sí? Entonces eso ya me genera, pues obviamente, las características que corresponden para dónde voy a aplicar yo la inercia según sea el caso. Muy bien, entonces al igual que el ejemplo que habíamos visto en clase, en realidad pues era solo de ir siguiendo el paso a paso para que no se complicara. Si yo trabajo, por ejemplo, la dirección, y esto está en el sentido largo, tenemos el eje y sobre el sentido corto teníamos el eje X. Entonces, hablando del eje X a X, ¿sí? Y vamos a tener nuevamente pues una rigidez de columnas, siendo esta, igual que en el ejemplo, 4 columnas, y las 4 yo también las volví a multiplicar por 48 veces,
o bueno, aquí para que les quede, sería 4 por 12 veces la elasticidad por la inercia sobre la altura al cubo, ¿correcto? De manera sencilla o práctica puedo yo obtener, ahí estamos. ¿Qué inercia les queda a ustedes para el sentido, solo hablando de las columnas, para el sentido X, y qué inercia les queda, qué rigidez les queda para el sentido Y? ¿Qué datos serían los que vamos a operar ahí? Recuérdense que la elasticidad, según el problema, idealmente pues que vayan viendo el examen parcial que les haya correspondido. La elasticidad, perdonen ustedes, no se las anoté por acá. Lo contábamos con una elasticidad equivalente a 29.000 KSI. Y bueno, el peso distribuido acá tenemos 45 libras sobre pie cuadrado. Y el diámetro de las varillas es de 3/4 de pulgada. En este ejemplo, ¿sí? Entonces, hablando de la rigidez que aporta las columnas, yo cuento con la siguiente ecuación. Vamos a ver. Tengo 4 por las 12 veces de los 29.000 KSI. Y esto lo voy a multiplicar por la inercia en el sentido que estoy trabajando X. ¿Sí? Es en el sentido débil de las vigas. Bueno, sí, de las columnas, de los perfiles W. Entonces yo tendría acá, esto lo multiplico por un 209 pulgadas, pero a la cuarta. Y ojo que la altura también había que pasarla a pulgadas, ¿correcto? Entonces, 12 pies nuevamente en pulgadas me daría, al igual que el ejemplo, 144, ¿correcto? Y para el caso de, si pudieran apoyarme en los cálculos, por favor, y para el caso del sentido Y, pues yo contaba con 12 por 2.900, por aquí la inercia, recuérdense que va a ser, permítanme, solo quiero ver aquí, creo que tomé el valor que era en el otro sentido, a ver un segundo, perdónenme, solo quiero ver la orientación de las columnas en el sentido X, así, una disculpa, vamos a hacer aquí un cambio rapidito, solo voy a borrar esto por acá, y este sería el sentido no, sí. No, sí estamos bien. Perdonen ustedes. El primero tendría que ser X y abajo Y. Sí, gracias, muy amable. Sí estábamos bien, ¿verdad? Perdón por un En ratito. X está 0.97 Perfecto, gracias. kilolibras o kips por pulgada. Correcto. Muy bien. Le agradezco mucho. Muy amable. En Y da 14.36. 14.36 kilolibras sobre pulgada. Sobre. Correcto, es una rigidez, ¿cierto? Esto sería sobre, ¿no? Bueno, gracias, muy amable. Muy bien. Y sí debíamos de incluir, pues, la inercia, perdón, la rigidez que iba a aportar los cables en ambos sentidos. Es decir, que aquí yo solo estoy evaluando las rigideces que me están aportando las columnas. Por lo tanto, me hace falta el otro elemento que va a empezar a aportar inercia dentro de este sistema, que serían los contravientos, ¿sí? Los tensores. Si hablamos directamente de la rigidez que produce, vamos a colocarle acá un subtítulo, la rigidez de los contravientos como tal, sabemos que la ecuación parte del área por la elasticidad
de este material por la longitud por el coseno al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, pues una parte, digamos que una complejidad ahí era encontrar el ángulo. ¿Qué ángulo le resultaba a ustedes en ese lado? Digamos que para X, el ángulo variaba, ¿verdad? Por ahí vi un examen que tomó el mismo ángulo para ambos. El ángulo varía. Acuérdense de eso. Porque, digamos que, sí. Para X me dio 40.60. Gracias, muy amable. Y en Y, 23.20. Perfecto, excelente. Efectivamente, el lado que tiene los 14 pies, pues es mucho más angosto. Es la mitad del otro. Entonces, había que calcular un ángulo para cada lado. Si nosotros bueno, y también aquí nos faltaría el área del diámetro equivalente a 0.75 pulgadas. ¿Cuánto les da a ustedes? 0.44. Muy amable. 0.44 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si sustituíamos los valores, pues podríamos encontrar la rigidez de los cables para el sentido y también la rigidez de los cables para el sentido X. ¿Correcto? En ambos íbamos a tener exactamente la misma área. Creo que estamos utilizando la misma elasticidad, 2.9, perdón, por 10 a la 4, ¿correcto? KSI. Y esto pues lo multiplicamos por el ángulo que corresponde para Y, que sería de 23.20, y esto está elevado al cuadrado, si no me equivoco. Y acá la longitud, ¿qué longitud le resultaba? Perdonen, esto recuérdense que era con Pitágoras. ¿Sí, Fernando? Hola, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Longitud en N, 30.46 de norte a, ¿cómo sería esto? En la parte más larga ¿Sí? sería de 30.46. Vamos a ver cómo tenemos lo que va en el eje Y. Sí. 30 puntos. No sé si los compañeros estarán de acuerdo. 30.46 pies y en el otro lado 18.44. Solo que eso había que pasarlo a pulgadas. Sí, correcto. Sí, por eso le estoy colocando aquí el pie. Por otro lado, Inge, Ahí estamos, ¿sí? en medio de lo que tal vez no tenemos errores de concepto, sino que errores de humanos, digamos. ¿Qué tan riguroso va a ser tener una respuesta parcialmente correcta? Dios santo, ustedes. El problema está que, miren, pues, Eso, pues, o sea, yo se lo digo, yo si admito mi error, pues ya está. A mí se me olvidó multiplicar por 4 eso, y tengo 4 columnas. claro, claro, claro. Sí, No, eso pasa. ahí sí que ni modo, mi resultado estaba mal. No se preocupe, igual también vi un par de exámenes que no convirtieron a pulgadas. Miren. Ahorita lo que estoy haciendo es tratar de demostrarles a ustedes el paso a paso, pues haciéndolo, incluso hasta un poquito despacio ahí para algunos probablemente, de tal manera que vean cuál pudo haber sido la falla, ¿correcto? Lo que muy probablemente vayamos a implementar para el segundo examen sea unas respuestas más cerradas, para que, bueno, tengo con ustedes una propuesta para el siguiente parcial. La vamos a ver al finalizar esta parte. Una tarea de recuperación para este parcial y no puede. No, no se puede, no se puede. No, y en este Ingeniero, examen son resultados los que se califican. entonces, pues, lo que siempre pasa, porque hay reglas, ¿no? Siempre está la advertencia de que tengamos cuidado. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Correcto? Está bien. Yo solo es como, obviamente, todo se penaliza, pero aquí observamos el paso a paso y pues ahí vamos a ver
en donde pues al final fue un error o simplemente no hicimos las cosas bien. Te agradezco, Inge. Claro, con mucho gusto. Sí, por supuesto. No, y parte de ello es pues tomarnos el tiempo para identificar qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pudo haberme fallado, ¿verdad? Pero sí, claro, claro, hay que recordar que estamos mal. ¿Cómo decirles esto? Cuando ya empezamos a trabajar, pues obviamente, como se habrán dado cuenta los que tienen mucha experiencia acá, que he notado que son varios, así como los que pues estamos empezando a adquirir experiencia, que también son algunos, pues obviamente recuérdense que estamos trabajando, son cursos fundamentales o de los básicos, pero obviamente hay que hacer un llamado a la atención que prestamos a los cálculos que hacemos, ¿correcto? No todos los, así que no todos los cálculos son tan sencillos como multiplicar o solo meter a una ecuación y sustituir o algo similar, ¿correcto? Pero sí debemos de prestar mucha atención porque recuérdense que dependiendo de qué tan exacto sea yo en mis cálculos, así va a comportarse un edificio, una estructura, ¿sí? Entonces, eh, créanme que es con el afán de que se enfoquen en prestarle más atención, no es por otra razón, ¿sí? Normalmente no califico yo procedimientos. Normalmente no lo hago, ¿sí? Tal vez lo que vamos a revisar. ¿Cómo dice? Fue el internet de usted o a mí, es que me quedé en normalmente califico, creo que iba a decir. De que esté fallando el internet, ¿no? No, es que no sé si fue el suyo o el mío, pero es que yo cabal cuando usted dijo normalmente A mí también me pasó lo mismo, Douglas. Bueno. Probablemente fue mi internet. Ok, ya les entendí. Sí, le decía que yo casi no califico procedimiento. Es raro que califique procedimiento. Vamos a ver cómo lo hacemos en este. El problema que tengo también es de que si me dedico a calificar el procedimiento de todos, créanme que vamos a haber pasado el segundo examen y no van a tener notas. Son muchos. Y el problema está en que el tiempo que tengo es un poco limitado para... Pues porque precisamente este trimestre no solo este curso tengo. Ese es el inconveniente, pero déjenme ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Está bien, ingeniero, porque yo, bueno, al menos en lo personal, sí siento que sí tuve, no sí en el ciento, sino que estoy seguro que tuve error en procedimientos también y por ende el resultado, ¿verdad? Claro. Lo que sí les Gracias. pido es de que para los siguientes exámenes, pues sí prestemos la atención debida, ¿correcto? Tratemos de concentrarnos. Hay dos personas que se equivocaron exactamente en el mismo punto. Está además decirles que está prohibido que se copien. Claramente no tengo el alcance para estar a la par de cada uno, pero si un consejo les puedo dar es de que traten de resolver todo a conciencia y ustedes. El examen es individual. Claro, eso es un hecho. Pero dos personas se equivocaron exactamente en el mismo punto, lo que a mí me da la idea, pareciera ser que se copiaron o hubo algo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sea como sea, si yo resuelvo mis exámenes de forma individual y presto atención a dónde yo tuve el error, voy a saber cuáles son mis fallas, ¿sí? Pero si trato ahí de irme apoyando con alguien más, no, para empezar, que no es correcto, bueno, a lo mejor ahorita que es virtual se puede hacer y demás, pero el día de mañana, todos los que estamos acá vamos a ser responsables de algún proyecto importante, ¿sí? Entonces, ahí pues, habrá que sacar la casta, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos sirva? Pues para ir viendo cuáles son mis fallas y yo mismo ir mejorando. La ventaja es de que recuérdense que es el primer trimestre, nos quedan muchos más y es de una constante mejora. De hecho, desde el momento en que ustedes decidieron entrar a la maestría, ya es una decisión bastante acertada desde el punto de vista que yo quiero seguir mejorando, ¿verdad? Quiero seguir aprendiendo y eso es bueno y eso se les reconoce, correcto, ¿verdad? Entonces, pues a motivarles a que sigamos ahí tratando de ir aprendiendo y tener mucho cuidado con los cálculos que realizo. ¿Sí? No, imagínense, ya en los proyectos no son errores perdón, me confundí en el procedimiento, sino ya cuestan dinero, ¿sí?
Y bueno, Dios no lo quiera, pero también puede llegar a costar vidas. Si no, miren cómo les fue ahorita a esos ciento y algo constructores, ingenieros y arquitectos que tuvieron en Turquía, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Si yo tenía en el sentido Y estas características, ¿qué valor me generaba esto? En el sentido Y. A cada uno hay que multiplicarlo por 2, ¿va? Así es. Son dos cables, efectivamente. En X a mí me dio 66.49. No, en X, abajo. Son 69.49, ¿correcto? KSI. Bueno, no, perdón. Esto es KIPS. Ups, ajá. Y en Y me dio 58.98. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo con estos valores? Muy bien. Y ahora, por favor, debemos con los valores, si son tan amables de copiar los que yo tengo en pantalla, yo tendría entonces la rigidez completa, es decir, la de las columnas más la de los cables. ¿Cuánto tendría yo entonces de rigidez completa para X? ¿Y cuánto tendría yo de rigidez para Y? Solo debo de sumar el naranja con, vamos a ver, este de acá. ¿Correcto? En X es 67.46. Y en Y 73.34. ¿Estamos bien acá? ¿Alguien alguna duda de procedimiento? Y una preguntita, por ejemplo, con los ángulos, ¿esos sí eran iguales para todos los exámenes o también cambiaban las dimensiones de... No, cambian, cambian. Ah, sí, cambiaron. Sí, habían 4 exámenes diferentes. Bueno, sí es que estaba viendo, pero los ángulos que yo tenía eran Sí, un poquito diferentes. Pero ahí está. sí, hay que revisar qué dimensiones tenemos, así como las alturas, ¿verdad? Algunos, Sí, por pues. ejemplo, también tenían 28 por 14, pero no eran 12 pies, sino creo que eran 16 o 10, algo así. Ajá, Bueno, gracias, sí. claro. Solo disculpe ahí con un dato. El K, la rigidez en Y, me da 29.49, no el dato 58.98. Ok. Háganme el favor, revisar. Ay, perdón, si pudiéramos todo revisar, disculpen ustedes, recuérdense que aquí tenemos un coseno cuadrado, ¿verdad? A veces eso puede fallar también. Disculpe, Brian, ¿qué valor me dijo que le da? Me da 29.49. Si fueran tan amables de apoyarme en confirmar. Sí, lo mismo, ingeniero. Muy bien. ¿Y en la parte de abajo estamos bien?
33.24 me daba. Ah, es porque el compañero ya lo multiplicó por 2. Correcto, sí. Es por eso. Sí, permítame. Entonces, vamos a ver. Acá, recuérdense que esto es por 2, porque son 2 cables. A lo mejor es por ello, ¿sí? Entonces, probablemente este valor sí estaba bien, ¿no? Por 2 cables. Creería yo que por ahí fue. Sí, al final daba 58.98. Muy bien, entonces sí estamos en congruencia con los valores obtenidos en este punto, ¿sí? Ahí. Perdón, ustedes mis números. Muy bien, ¿alguien alguna otra duda? Ok. Sí, es que como la pregunta uno hablaba sobre la ecuación de La general ecuación. ajá. Entonces Ujú. yo en mi respuesta la di en inercia, o sea, no le coloqué ni X ni Y, ¿verdad? Como es la ecuación general. Entonces lo dejé en función de la inercia, del ángulo y la longitud del contraviento, que eso es lo que cambiaría, ¿verdad? A la hora de trabajarlo. Pero, ok, ok. Porque la inercia, o sea, lo que cambiaría sería la inercia, X o Y, dependiendo. Lo del ángulo también cambiaría, ¿Sí? dependiendo del lado. Y también cambiaría la longitud de contraviento. Entonces mi primera respuesta la dejé en función de esas variables. Mm. No, 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 es que, mire, pues, y usted me dice que solo dejó una ecuación de respuesta. En la primera, ajá, para la primera pregunta. Bueno, mire, pues. Eh, Perdón que no les puedo proyectar dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la ecuación que controla la vibración? Efectivamente, esto le va a producir a usted, eh, pues ahí sí que dos diferentes eh, ecuaciones para que ya las pudiera usar en los siguientes incisos. Exactamente. Pero, ajá, como no sabía si era en X o Y, pero me decía la ecuación que el movimiento, por eso lo dejé en función de la inercia, que eso cambiaría en X o Y, del ángulo igual y de la longitud del contraviento. O sea, porque es la ecuación que controla el movimiento, ¿no? Solo de meterle los valores y ya en los siguientes dos incisos ya usé esa ecuación, o sea, prácticamente lo de la rigidez y fui Ujú. sustituyendo los valores y para que me dieran las otras dos respuestas. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Muy bien. Entonces, precisamente para responder al inciso A, que era la ecuación que controlaba el movimiento, yo necesito obtener la masa, ¿sí? Porque el primer término, recuerden que son sistemas no amortiguados, entonces solo voy a tener fuerzas inerciales y fuerzas elásticas, ¿correcto? Entonces sería una masa por una aceleración en función del tiempo más una rigidez en el sentido que yo esté analizando por su desplazamiento equivalente a 0. Pero para esto, claramente yo necesito entonces determinar la masa siendo eh, un peso sobre una gravedad. Y yo tengo, el peso era de teníamos una densidad, aquí está, 45 libras por pie. Cuadrado. Y yo tenía para este ejemplo un área de 28 por 14. ¿Sí? Con esto yo puedo eliminar
esta parte, digamos el pi cuadrado con el producto obtenido acá, y esto pues obviamente yo debo de dividirlo sobre la gravedad. Em, bien, ok. ¿Y qué valor tendría yo entonces aquí para la gravedad? ¿Cuál sería? 386. Ah, aquí pasó algo que me dio duda con alguien. Les pregunto, ¿yo debería de convertir esta gravedad aquí a pies? No, porque ya se eliminaron. Exactamente, ¿verdad? Alguien, bueno, a lo mejor ahí entre las carreras y los nervios, empezó a convertir ahí. Y yo creo que eso perdió un poquito ahí el sentido de qué estaba pasando, pero se puso a convertir y luego como que se dio cuenta de... Pero bueno, sea como sea, aquí no hay necesidad de convertirlo, ¿correcto? Porque se eliminan completamente los pies. ¿Qué valor quedaría acá? Esto debería estar en libras por pulgada, por segundo cuadrado, perdón, sobre pulgada. 45.70. Y ahora, ya con esta masa, yo podía 45.70. Dependiendo de qué sentido iba a trabajar yo de la rigidez, pues podía haber sido, por ejemplo, si fuera para X, digamos de que aquí estoy trabajando para X, iba a tener 67.46 desplazamiento. Y para Y, sin dimensionales, ¿verdad? Muy bien, ahora, el inciso B, que me pide calcular los periodos. ¿Cómo puedo encontrar yo los periodos? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para empezar? Usando la frecuencia natural. Excelente. Buenísimo. Muy bien. ¿Y cuál es la ecuación? Raíz de rigidez partido masa. Entonces, dependiendo, y por eso le digo que una ecuación al compañero que nos comentó, Arilson, me da un poco de duda porque incluso a partir de este punto, yo creo que así lo hizo usted, por lo que le entendí. Pero efectivamente, a partir de este punto ya empieza a haber una división entre el sentido de X y Y, ¿verdad? Entonces, yo debería de calcular una frecuencia para X, porque en base a ello yo tomo, por ejemplo acá, los 67.46 kip pulgada. Perdonen, aquí vamos a estirar un poquito la raíz y divido sobre 45.70 libras. Ah, bueno, aquí solo por favor habría que, ojo y cuidado, voy Por los subrayando kips. las mencionarlos, ¿verdad? Sí, ahí cabal había que hacer una conversión. Exacto, para que solo no las van a operar tal y como se las estoy escribiendo, sino que hay que convertirlas, ¿sí? Libra, segundo cuadrado y pulgada. Entonces, con esto 38.42. ¿estamos bien ahí? Y para ¿qué valor tendríamos entonces por acá?
40.06. 40 dijo, perdone. Sí, 40.06. Claro. Por favor, si fuéramos tan amables de que revisemos todos para que no haya problema. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Qué pasó? ¿Todos estamos claros hasta acá? Bueno, pero esto obviamente generaba las frecuencias. ¿Y ahora cómo calculo yo el periodo? 2pi partido frecuencia. Entonces, con esto, yo obtenía que el periodo era 2 veces pi sobre la frecuencia. Para x, digamos, y 2pi, frecuencia para y. Esto les daba como 6 punto algo, ¿no? No. 0.16. Perdonen. Sí. Segundos, muy bien. Y para la otra, perdonen ustedes. 0.157, que al final es 0.16. Muy bien. ¿Estamos bien con los resultados? ¿Alguien alguna pregunta? Ok. Entiendo yo que hasta aquí vamos todos claros. ¿Sí? Vamos a ver. Si es así, entonces revisemos qué sucedió. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Fíjese que a mí la frecuencia natural de, creo que es X, me da 1.21 al meterlo en la calculadora. En la primera, frecuencia natural en X, creo que es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto dice que le da? 1.21, déjame verificar. Por favor, gracias. Por favor, si Hay que alguien... convertir kilo libras a libras, por eso le da eso. Sí, tienes que multiplicarlo por 1000. Ah, ok. Sí. Ok, gracias. Perfecto, muy bien. Gracias, compañero. Sí, efectivamente, por eso lo resalté, para que, para que tengamos cuidado, sí. Perdón, ahí ya no lo escribí. Muy bien. Entonces, eso sería en cuanto al primero. Vamos a ver con el segundo problema. Yo tenía, vamos a ver por ahí. Asumiendo que la masa del siguiente sistema, permítanme, quiero ver si puedo enviarles una imagen aquí en el chat. Sí se puede. Bueno, era este, ¿sí? Asumiendo que la masa del siguiente sistema sin amortiguar, tenemos valores de 5.6. Permítanme, vamos a ver si podemos copiar esta imagen. Ahí. Copiar.
Vamos a ver si se puede. Bien. Entonces, para que sea un poquito más sencillo, ¿no? Tener los datos ahí a la mano. Asumiendo que la masa del siguiente sistema sin amortiguar es de 5.6 y segundo cuadrado pulgada, y una constante de rigidez de K igual a 6, donde el desplazamiento inicial es 1.4 y el desplazamiento en 1.4 también es de 1.4 pulgadas. Es decir que en un tiempo igual a 0, mi desplazamiento era de 1.4 pulgadas y al momento de que había transcurrido el tiempo y se volvía, o yo lo tomaba nuevamente en 1.4, tenía exactamente el mismo desplazamiento. ¿Cuál sería el desplazamiento en, ya me preguntaban, un tiempo equivalente a 2.1 y 2.8? Por ejemplo, digamos que si yo estoy, bueno, si yo tuviera, por ejemplo, el Excel que calculamos la vez antepasada, la clase, no la anterior, sino la anterior a la última, creo que ahí fue donde hicimos un Excel. Bueno, pues en esa gráfica que vamos teniendo respecto al tiempo, efectivamente, durante o cada ciertos intervalos de tiempo puede ocurrir ciertos desplazamientos. Entonces ahí es donde entraría ese valor, ¿correcto? Entonces, en el inciso A nos piden el desplazamiento en un tiempo de 2.1 y 2.8. Ahora bien, ¿cómo puedo yo empezar a trabajar este problema? ¿Qué se les ocurre? Eso lo tomé más que a través de una ecuación, lo tomé analíticamente. ¿Ok? En la cuestión de que, por ejemplo, al final su amplitud era de 1.4. Entonces, si nos damos cuenta, si multiplicamos 1.4 pulgadas por 1.5, estaría pasando por su posición de reposo. ¿Por qué por 1.5, perdón? Porque al final 2.1 segundos Sí. equivalen a los... Es 1.5 veces 1.4 segundos, que es el tiempo de referencia que nos dan. Ajá. Entonces, por eso es de que a los 1.4 alcanza su amplitud máxima. Y a la mitad, nuevamente, pasa por su posición de reposo. Entonces, en 2.1 segundos, su desplazamiento es 0, porque está en su posición original. Okay. Ajá. Y lo mismo con el otro, que 2.8 es 2 veces 1.4. Vuelve a estar en el lugar de su desplazamiento inicial, que sería 1.4 pulgadas. Muy bien. ¿Alguien más? Algo parecido como hizo el compañero, ya habíamos resuelto en clases anteriores la ecuación para tener una fuerza en función del, ¿cómo se llama esto? WN. Sí. Entonces teníamos un tiempo igual a 0 y me tiraba una amplitud de 1.4. Ya con eso encontraba la ecuación de esta, que modela el movimiento de este problema y a mí me quedaba que el desplazamiento era igual a 1.4 por el coseno de WN por T. Y a partir de eso empezaba a resolver. Ok, ok. Bueno, van bastante bien. Muy bien. Entonces, digamos que para que nos quede aquí la solución y yo la pueda ir verificando, por favor. Es que también me interesa que tengan ustedes el paso a paso, digámoslo así, para que al momento de que revisen ustedes su calificación, pues tengan con qué comparar, ¿sí? Entonces, es por ello. Si le vamos a dar solución, entonces, me preguntan cuál sería el desplazamiento en ciertos tiempos. ¿Ok? Si yo lo resuelvo con las ecuaciones correspondientes, permítanme.
Si yo lo... Bueno, vamos a ver aquí. Entonces, con las ecuaciones yo sé que, como me preguntan de desplazamiento, la ecuación de desplazamiento equivale al desplazamiento inicial. Eso ya lo habíamos despejado en clase. Entonces, coseno de la frecuencia angular por el tiempo más ¿sí? Entonces, vamos a ver. Me dan el desplazamiento inicial. Eso sí me lo dan. Y yo lo que puedo determinar, como no tengo la aceleración inicial, es de que lo puedo dejar en función de la aceleración. O si alguien, porque por ejemplo alguien también lo colocó, es decir que también podía tener cabida esa respuesta, es de que no recuerdo quién colocó, eh, ¿cómo fue que colocó? Pero era algo así como, asumiendo que es en el momento cero es que se libera la masa o algo similar. Eso es un argumento para dejar en cero la aceleración inicial. Es decir, que parte de un reposo mientras que yo estoy estirando el resorte y libero, la aceleración también va a ser de cero. Entonces ahí indefinía o igualaba a cero el segundo término. Voy a tomar de caso y cuenta que en este sentido yo la voy a dejar en función de la aceleración inicial, porque era un valor que no me daba, ¿sí? O no había cómo determinarlo. Pero yo sí sé que la frecuencia, perdón, la frecuencia es equivalente a la rigidez sobre la masa, ¿sí? Entonces, si yo, vamos a ver, tenía que, los valores ya estaban procesados, era de 5 puntos, no, perdón, era de 6 kip sobre pulgada, y tenía la masa equivalente a 5.6 kip por segundo cuadrado sobre pulgada. ¿Qué valor les genera esta frecuencia? No, voy operando aquí con la raíz. 6 dividido 5.6, ya eso sacarle raíz. $1.04. Bien. 1.03504, como dice el compañero. Muy bien, excelente. Ok. Entonces, me decía el problema que el desplazamiento inicial era de 1.4. Entonces acá yo podía tomar esto igual a 1.4. Esto es pulgadas, correcto. Pero sería coseno de 1.035 de t. ¿Sí? Más dependiendo. Si fueron de los que colocaron que no hay aceleración e igualaron la segunda parte, este era su resultado. Y si en algún caso no, pues aquí sería la aceleración inicial 1.035. Y alguien hubo que sí dividió el 1 sobre 1.035 y esto lo colocó como 0.97. Entonces acá, ya sea bien la fracción o el otro valor, u operar, digamos, esa misma fracción, también da un valor de 0.96. Recuerdo haber visto algo así. X seno de 1.035 de t. ¿Sí? El 0.966 es dividir 1 sobre el 1.035. Correcto. ¿Preguntas? Una pregunta es que la velocidad inicial no sería cero. La velocidad inicial
La velocidad inicial, es que por eso le digo, depende de cómo lo haya interpretado. Digamos que si usted lo tomó indicando que en ese momento se liberaba, no tiene velocidad. Entonces, solo lo que le resalto era su resultado. Pero si en algún caso sí le colocaron alguna velocidad e hicieron toda la respuesta, también era válido. Es decir, que este problema tenía dos posibles respuestas, ¿verdad? Dependiendo de Ah, la ya veo. interpretación de cada uno. Ujú. En representación de que existe esa velocidad o no, siempre está esa desplazamiento, la primera derivada del desplazamiento respecto de cero, digamos. Sí, La velocidad inicial, pues, eso. la velocidad inicial, Entonces así eso es. queda escrito de esa manera porque cabal es 1 dividido WN, ¿verdad? Y Así al es. final Ujú. también, si se hace cero, pues elimina, pero ahorita vamos a ver qué es lo que va a desarrollar Inge. Gracias. Sí, claro, claro, claro. Muy bien. Buenísimo. ¿Alguien más? Correcto. Muy bien. Y ahora, ¿quién me da el valor de el inciso B? Decía cuál es la fuerza elástica. ¿A cuánto equivale? Rigidez por desplazamiento, Claro, muy bien. 6 por 1.4, Mm, 8.4. 8.4. Sí, pero no solo quiero ver. Sí, ahí estamos. Ajá. 6 kips. Para que les quede ahí. ¿8.4 me dijo, ¿verdad? No. Sí, sí, Inge, 8.4 kits. Muy bien. Esa estaba bastante sencilla, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Excelente. Y acá, luego teníamos dos opciones de problema. Luego teníamos, ya fuera bien. Mi ingeniero, esa fuerza elástica solo es para cuando la velocidad inicial es cero. Es en el desplazamiento inicial. Ujú. Bien, gracias. Lo que pasa es que yo tomé también como en el momento inicial, no velocidad inicial cero, y tenemos otra amplitud de acuerdo con las condiciones de frontera que tenemos. Las condiciones iniciales. Pero si son las condiciones de frontera, es el tiempo inicial cero, ¿no? Sí, eso sí, y en tiempo 1.4, desplazamiento 1.4, entonces yo tengo una velocidad distinta de cero inicial. Permítame, vamos a ver si le capto. Usted me dice que en el tiempo 1.4, ¿qué es lo que le cambia? En el tiempo 1.4, Ujú. el desplazamiento nuevamente es 1.4, entonces ahí calculo la magnitud de la velocidad. Pero para la fuerza elástica, me dice usted. Sí, después de eso, lo que pasa es que tengo la magnitud de la velocidad y en la ecuación que usted tiene ahí, en la parte inferior, ¿Para esto? sí, como es una suma de un seno y un coseno, se utiliza
básicamente el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud máxima de este desplazamiento. Entonces, es K por el desplazamiento máximo en este caso, cuando la velocidad inicial no es A. Perdone, eso último sí no le seguí, disculpe usted. Cuando es una suma de coseno y seno, es Pitágoras. ¿Y luego qué me dijo? Sí, usted mostró una ecuación que decía que la magnitud, bueno, la amplitud de la vibración se calcula como el desplazamiento inicial máximo al cuadrado más la velocidad inicial del sistema sobre la frecuencia natural al cuadrado. Todo esto entre raíz cuadrada es un teorema de Pitágoras. Muy bien, permítame revisar. Vamos a ver. Porque aquí sí me le he perdido un poco. Déjeme ver cómo fue que lo planteó usted. Bien, gracias. Claro, con mucho gusto. Y bueno, el último problema, vamos a ver por acá. Dije, disculpe, ¿Sí? mire, igual en el inciso A, o sea, tengo la ecuación así como la tiene usted, pero en realidad en el inciso A preguntan cuál es el desplazamiento de dos tiempos, ¿no? Entonces, lo que no sé, ¿verdad? Lo que trabajé, como me daban desplazamiento inicial en 1.4, o sea, me daban una condición de un desplazamiento en tal tiempo. Entonces, lo que hice es, en la ecuación, la que usted dejó ahí, U es igual a 1.4, sustituirla y despejar para la velocidad inicial, y así, ya obtenía la velocidad inicial, ¿no? Usted la encontró. Ajá, o sea, ajá, la encontré. Y, o sea, ya tenía, y con eso ya tenía la ecuación con las condiciones iniciales, o sea, velocidad inicial que se da con el despeje, y ya utilizando la misma ecuación y sustituyendo en tales tiempos, ya tenía la respuesta en desplazamiento en tiempo 2.1 y 2.8. Ah, perdonen, sí, es que no, usted tiene toda la razón, ya ni siquiera terminamos aquí de evaluar a tiempo 2. Ajá, por eso le preguntaba. Ah, perdone, disculpen ustedes, ay Dios santo, ya no terminamos aquí de resolver, claro, tiene toda la razón. Sí, perdón, como solo leí desplazamiento pensé que era la ecuación de desplazamiento. Muy bien, evaluamos acá. Si yo tengo el desplazamiento, ahora efectivamente me preguntan el desplazamiento o bien dicho, una U cuando t equivale a 2,1 y cuando equivale a 2.8 segundos. Vamos a ver. Muy bien, entonces en el primer caso, ¿qué puedo yo realizar? Teniendo estos valores, yo lo que debería de sustituir es la condición. Miren, normalmente si no me dan condiciones, yo debo de evaluar las condiciones de frontera, cabalmente como decía nuestro compañero. O condiciones iniciales. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasará si nosotros evaluamos cuando nuestro desplazamiento inicial es, vamos a ver, perdón, cuando nuestro tiempo equivale a 1.4? Entonces el problema me dice que si t equivale a 1.4, u tiene un valor de 1.4. Entonces, vamos a ver por acá. Si yo sustituyo estos valores, perdonen ustedes, disculpen, yo pensé que el enunciado era ese. Vamos a ver por acá. Tendría yo que 1.4, es decir, el desplazamiento equivale a 1.4 de coseno por 1.035 por t. Aquí entra a valer 1.4 más 0.966 de velocidad inicial por el seno de 1.035 por el tiempo que es de 1.4. ¿sí? Entonces aquí tenemos solamente una ecuación y una incógnita. Por favor, si ustedes fueran tan amables de devolver aquí este valor. ¿sí? Yo tengo este valor
en azul, lo voy a pasar al otro lado a restar. Y yo tendría, vamos a ver acá, 1.4 menos 1.4 por el coseno de 1,035 por 1.4 dividido punto 96.6 seno de 1,35 por 1.4. Muy bien. Por favor, si fueran ustedes tan amables. 0.019. Entendería yo que así sería, ¿no? ¿Sí? Dije, yo hice lo mismo, pero ahí lo redondeé a 0. La velocidad inicial. ¿Mande? La velocidad inicial la aproximó a 0. Sí, digamos, cuando hice el mismo procedimiento y ahí lo aproximé a 0. Madre mía. Pero sí le va a variar el resultado. Sigamos, vamos a ver. Uy, bueno, vamos a Solo ver. para ver si me varía o no me varía. Muy bien, vamos a ver. Pues sí, ¿por qué no? Vamos a ver. Ahora, por favor, perdón. Vamos a ver. Y ahora, por favor, para un tiempo equivalente a 2.1, el desplazamiento entonces entra a valer una U equivalente a 2.1. Ah, no, perdón, aquí es frecuencia natural. Entonces yo tendría 1.4 por coseno de 1,035 por 2.1 más 0.019 sobre 0.966 por el seno de 1,035 por 2.1. Muy bien. Ese valor es operable. Y así como nos resulta en este valor, pues sustituyen para 2.8 y da lo mismo. Uno punto cuatro pulgadas. ¿Sí? 1 punto. 1.4 pulgadas. Perdone, podría darme 3 decimales. Disculpe. 1.3996. Y pues sí, es bastante. ¿Y el compañero, Juan Pablo? ¿Y usted cómo lo veo? 1.399. No había variación. No había mayor variación. Menos mal. Y para, Es que es pero lo mismo, es que es lo mismo que como los que evaluaron de una vez igual a 0, ¿no? ¿O no? exactamente, sí, así es. El rango se Sí, ¿verdad? mantenía cercano. Ujú, así es. Y para dos Ingeniero, puntos. disculpe, a mí me queda diferente la velocidad inicial al hacer el cálculo, no sé si alguien más coincidirá conmigo. Muy bien. ¿A usted de cuánto le queda? 1.28. A usted la velocidad inicial le queda de 1 punto. Ingeniero, a mí me queda de 1.29. A Kevin y a Coincido Chris. con el compañero. Ok. ¿Ustedes están operando los valores que están en pantalla? Es decir, estos. Sí, ingeniero, correcto. ¿Sí? Va. Ahora, vamos a ver. Aquí importante. La prueba de fuego. Como toda buena matemática. ¿La calculadora en qué está? ¿En radianes o en grados? En Tiene que radianes. estar en radianes, sí, tiene que estar en radianes. Muy bien. Y con ese resultado en radianes, ¿cuál de los dos valores tenemos?
El, 0.6, ¿sí? el de 2.1 me sale menos 0.77 si están radiales. Vamos a ver. Permítame, usted está calculando el desplazamiento, ¿verdad? Ya el desplazamiento al tiempo de 2.1. Entonces estoy metiendo todo, Ujú. la calculadora en radianes, y me sale negativo, menos 0.77. ¿Cree usted que puede salir negativo? Déjeme entender esto. Yo tengo el tiempo en la horizontal y estoy viendo los desplazamientos en la vertical y entiendo que Correcto. esto puede ir regresando, puede ir yendo y regresando. Excelente. Ujú. Entonces puedo tener negativo. Sí, por supuesto. Ahí estamos. Buenísimo. Buen análisis. Ahí estamos bien. Muy bien. Sí es posible que obtenga valores negativos. Exactamente. Muy bien. Pero ahora sí me generan dudas. ¿Cuál de los dos valores es? Hay que desmentir uno. ¿Cuál será? Perdón, ustedes, no, yo no tengo mi calculadora por acá. Ingeniero, si lo pongo en modo de grado, sí me da el 0.019. Entonces yo considero que es 1.28. Ahí está. Ahí está. Excelente. Entonces, este detalle era si se calculaba en grados. ¿Correcto? Efectivamente, por eso eh, es bueno revisar esta parte, claro. Recuérdense que yo recuerdo que les mencioné a un inicio que hay que tener cuidado con que mi calculadora esté en degradianes o radianes, ¿verdad? Incluso yo creo que para el problema donde están los contravientos, les dije que solo en esa parte, yo creo que fueron ustedes, solo en esa parte sí había que cambiar a mis grados, porque el grado del coseno, como era es un triángulo rectángulo el que yo analizaba ahí, pues eso sí eran grados, ¿verdad? Pero todos los cálculos que fueran en este sentido tendrían que haber sido entonces en radianes, ¿ok? Entonces, en parte seguí los cálculos acá para que si yo llegué al valor que aparece en pantalla, del lado izquierdo, pues fue porque no cambié mi cálculo. Si lo tengo del lado derecho, pues quiere decir de que sí lo trabajé en radianes, que es como debe de calcularse, ¿verdad? Entonces, cuidado con ello. A veces un botón ahí puede cambiar ustedes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Por favor. Así que esto lo vamos a dejar acá como iPhone, ¿verdad? Muy bien. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Sí, sí, perdone, es que estaba viendo el dato. Cabal para 2.1, para tiempo 2.1, al final si lo metemos en radianes me sale 0.77 negativo. Y 0.77, pero si considero la velocidad inicial 0, haciéndolo de una manera, diría yo, incompleta, me sale menos 0.79. Hay una variación ahí de 0.02. Ah, ya lo entendí. Sí, pues, y esto sería menos 0.79. Si decimos que la velocidad inicial es 0. Sí, es que tomaron esto, ¿verdad? ¿Así? Sí. Ok. Gracias. Muy bien. Bueno, y la misma ruta para los otros sentidos, solo para que ahí en lo que terminan algunos de anotar esta primera parte, eh, si yo calculaba para un t de 2.8, tal vez ya sin copiar las ecuaciones, ¿qué desplazamientos tenía en este caso? U de t. Aquí vamos a asumir de que si esto valía 0. De hecho, no hay mucha variación. Vamos a hacer algo aquí. Solo quiero copiar esta imagen mientras.
¿Alguien que me pueda apoyar aquí? Es la misma ecuación, solo que sustituyen los valores resaltados en amarillo, ¿verdad? Es de 2.1 es 2.8. Parte también de que tuvieran su hoja de Excel era, pues, ahí sí que todos los exámenes, todos estaban conectados a través de una compu o alguna tablet o teléfono. Pero si tenían su hoja de Excel, también podían meter estos valores ahí, ¿verdad? Eso también puede haber funcionado. No sé qué dicen los compañeros, menos 1.039. Menos 1 punto. 0.39, 0.39. 1.039, Ah, ya lo perdón. entendí. Sí. Ya me estoy quedando yo con los números. No, no es como por como yo lo digo, es, perdone. Ah, Acá, ok. sí, y si consideramos cero, sí, va, yo siento que de aquí sí hay. Ah, ya cometí un error. Si consideramos cero, sería menos 1.358. Y ese no lleva cero, sino que es punto 358. Ah, este sí. Ajá, ahí sí, entonces eso sí, ahí. Ok. Pero igual los compañeros me corregirán si cometí algún error ahí de cálculo. Ah, muy bien. ¿Alguien que tenga otro valor? Ok, bueno. Entonces ahí estaríamos con el primer problema. Si estos son los únicos valores que calcularon, creería yo que pues eso les dio a todos, ¿verdad? Entonces nos vamos quedando con estos, ¿sí? ¿Alguien alguna pregunta del procedimiento? Lo que sí puedo hacer con mucho gusto es de que esto que hemos generado el día de hoy, yo se los traslado, ¿sí? Entonces, pues ya más tranquilamente pueden poner a la par, ahí sí que su examen y esta resolución y pues ir viendo. Si no les tocó este examen, y perdonen, pero fue el primero que abrí, la verdad, eh, pues solo ir revisando tal es el procedimiento. Y claramente hay temas como que mi calculadora sí ha estado en radianes, ¿verdad? Sí, José Pablo. Sí, Inge, disculpe, pero en 2.1 me da diferente, haciendo los datos de ahí y todo. Con el 1.28 de velocidad. Sí, ingeniero. Sí, Kirby. Ingeniero, disculpe, 0.966 estaba multiplicando al inicio a la velocidad inicial, ¿verdad? En la primera Madre línea que mía, tenía en tiene pantalla. toda la razón, tiene toda la razón. Perdonen ustedes, aquí, bueno, no sé en qué momento, disculpen, sí, efectivamente, lo traíamos multiplicando, perdón. Ese sí fue un error de mi parte. Disculpe, José Pablo, tal vez si al multiplicar aquí por 0.966, si me hace favor de verificar, si es usted tan amable. Ok, muy bien.
Entonces yo creería que a este punto, ahí llegamos, ¿verdad? Ah, bueno, los resultados de menos 0.7. Ajá. Y me da 0.21, Inge. En este caso, Positivo. No sé si los demás están igual. A mí me da 0.226. ¿ok? Positivo, ajá. Sí, Sí. positivo. Efectivamente, 0.21 o 0.226 creo que le dio, ¿verdad, Auner? Así es, así es. Oh, muy bien. Y si se dan cuenta, es más o menos cierto margen, dependiendo de cuántos decimales hayan estado trabajando. Como son cantidades muy pequeñas en algunos puntos y como muchas generan demasiados decimales, pues cuesta llevar exactitud ahí en esta parte, ¿verdad? Pero sí manejo pues un intervalo de respuestas que se toman como correctas, un más o menos 10%, ¿verdad? Es un margen bastante grande para, por lo menos si yo estuve usando 3 decimales, llego a tener una exactitud como de más o menos 1, más o menos 2%, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta u observación? Ah, bueno, y esto también les va a afectar el siguiente cálculo, el desplazamiento en 2.8, correcto. Porque Exacto. creo que Fernando calculó en base al dividido 0.96. Pero si fuera tan amable, José Pablo, perdone usted, aprovechando que usted identificó ahí. Ahorita. Gracias. A mí me queda menos 1.08. ¿Ok? ¿Alguien más? Coincido con las respuestas. Por esa razón, el ingeniero le decía que la amplitud máxima ahí quedaría como 1.4 al cuadrado más 1.28 por 0.966 al cuadrado en una raíz cuadrada. Utilizando la otra ecuación, dice usted, la que estaba en donde estaba el diagrama de Argano. Sí, ujú. Ah, sí, exactamente. Así es, sí. Perdone, una disculpa de mi parte. No le había terminado de entender. Perdone. Sí, da lo mismo. Ujú. Así es. De hecho, también ahorita que veamos movimiento amortiguado, hay dos formas de llegar a los resultados, más o menos en la misma. Así es. Si lo calculó de la otra forma, también. Me imagino que a usted, Kirby, le dio los mismos resultados, ¿no? Ahora sí, sí da los resultados, solo que cuando se considera cero en el primero de 2.1 segundos, me Sí, da menos ahí sí hubiera 0.79. eso. Sí me da negativo. Y en el Sí. segundo, menos 1.35. Considerando la velocidad inicial cero y pues sería el 1.4 por el coseno de 1.035 por el tiempo. Sí, así es. Y todo en radianes y sale así cuando se elimina la segunda parte de la ecuación cuando la velocidad inicial es cero. Ya, muy bien, excelente. Buenísimo. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Alguien alguna pregunta adicional antes de pasar al tercero? Pues sí me interesa que avancemos. Disculpen ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a finalizar con el tercer problema. He tomado este, pero no quiere decir de que haya sido el único, pero el concepto para resolverlo es el mismo, por supuesto. Entonces, vamos a meter ahí, perdonen ustedes que se me fue un texto por allí. Y yo tenía entonces acá el enunciado que me indica, eso lo pueden ver dentro del chat de esta reunión,
Tenemos, vamos a ver por acá. Muy bien. Ah, perdone, Kirby. No le había visto, disculpe usted. Una perdón. Perdón. Disculpe. Vamos a ver. Entonces teníamos que el periodo de vibración del siguiente sistema. Deberíamos de encontrar el periodo de vibración. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a ver por acá. Muy bien. En este caso, es raro, fíjese que estaba viendo que dentro del... Es que estoy conectado en la computadora y en la tablet, pero aquí no me apareció su mensaje solo en el otro lado. Vamos a revisar qué pasó. Muy bien. Entonces, yo debo determinar el periodo natural de vibración del sistema que está mostrado. La viga y los resortes no tienen masa, ¿sí? Eso es lo ideal. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿qué sistemas aportan rigidez a? Aquí está, ¿verdad? ¿Qué sistemas o qué elementos van a aportarle rigidez a mi desplazamiento? Solamente la viga porque los resortes se cortaron, en teoría, según el ejercicio. ¿Los resortes de qué, perdón? Se cortaron, o sea, se sueltan. El ejercicio indica ahí que se soltaron los apoyos. Yo también pensé lo mismo, Inge. Mi compañero ya dice sé. que el sistema se libera. Exactamente. Permítame, deme un segundo, un segundito. Solo quiero ver el examen que a usted le tocó. Ya sé de cuál me habla, permítame. Es ese mismo, según lo que leí. Al menos leí la instrucción que decía arriba. Exactamente, ese. Después de gravedad dice cuando se cortan los dos apoyos. Ok. Entonces al final asumí que esos resortes ya no iban a aportar nada porque quedó liberado. Como que si fuera una viga en voladizo. Tenemos un problema ustedes. Pero Inge, en Diga. cualquier caso, pues tuviéramos dos situaciones, ¿no? Una donde están los resortes y otra donde no están. Podríamos ver las dos situaciones. ¿Qué piensa? Ahorita le comento. Este era otro de los exámenes, miren, pues. Este era otro de los detalles, ¿sí? Pero es que en realidad, en el de ustedes, si hablamos de puntos de apoyo, digamos que en el de arriba, en realidad hay 3 puntos de apoyo. Pero ahí menciona dos apoyos. O sea, ahí el elemento simplemente cae. Ok. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a resolver. Aquí hay tres problemas entonces. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Menos mal no terminó de calificar. Sí, de verdad que sí. Bueno, ustedes mencionan que tomaron esto. No, es que sí está muy fácil ustedes. Bueno, Pues vamos a la ver. Pues. instrucción decía eso. Vamos a ver acá. Yo Y si es sí, así, el periodo. yo sí lo tomé en cuenta, pero, porque, o sea, sí, como usted dijo, no se encontraba, o sea, solo era una viga voladiza, como que no le encontré chiste, y Sí, no. estaba buscando, y lo que usted acaba de borrar, unas letras arriba, o sea, lo que usted acaba de borrar, pero vi que tal vez Esto. tenía otro más. No, arriba, cuando copiaba ahorita el ejercicio, tenía unas letras en la parte superior izquierda, o sea, pero como no se miraba bien, yo dije, ajá, esa. Entonces, y vi una A
Entonces tal vez tenía otra cosa el problema, ¿no? Entonces mejor si la resolví con los resortes, pero usted dirá, Vamos a ver. Resolvamos las tres opciones. Lo importante es de que quede claro el procedimiento. Ya, ahorita vamos a ver cómo le hacemos ahí con el examen. Si yo tengo un problema sin resortes, vamos a ver. El único sistema que me aporta rigidez es entonces la viga, ¿sí? Bueno, y si es la viga, entonces yo cuento con que ¿cuál sería la rigidez que me da la viga? Tres EI partido L cubo. ¿Se acuerda que Tres. nos explicó que a través de la contraflecha que uno puede encontrar depende de los casos de apoyo, pues a partir de la ¿Correcto? contraflecha de este caso se puede entender la rigidez? Así es, exactamente. Entonces esta contraflecha es P por L al cuadrado partido 3 veces EI. Exactamente, muy bien. Entonces, efectivamente, y de hecho, pues ya lo habíamos tocado sí, recuerdo que fue en esta clase que hicimos perdón, que escribimos esta parte de por acá. Y cabalmente, pues vamos a tener la carga P, que en este caso lo que produce no es que exista una carga P, sino que existe un peso, que es el que está generando la deflexión. Entonces tenemos una rigidez de 3 veces elasticidad por inercia, dividido L al cubo. ¿Correcto? Entonces acá tendríamos esta rigidez y con ello yo sé que el periodo, ¿a cuánto equivale, ingenieros e ingenieras? A 2 veces pi sobre frecuencia, ¿sí? Y yo sé que la frecuencia es igual a la raíz de k sobre m. Uy, perdón. Solo que acá no tengo masa, sino que tengo entonces k sobre un peso sobre gravedad. Que me produce entonces, permítame ustedes. Disculpen. Muy bien, entonces yo acá tengo mi frecuencia sería equivalente a, por la ley de extremos, tengo gravedad por rigidez sobre, perdón, sobre el peso. Esta la vamos a hacer como una W, para que no vaya a confundir este caso. Y acá ya solo debería de sustituir yo. Vamos a ver. El periodo, esto se corta acá. Tengo que el periodo entonces sería 2 veces pi sobre la raíz de gravedad por, ahora sí, incluyo 3 veces elasticidad por inercia dividido L al cubo. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta este punto? ¿Alguien alguna pregunta? Le falta el peso. Eso dije, falta el peso. Gracias, gracias, gracias. Tiene usted toda la razón. Vamos a ver. ¿Dónde? Ahí está. Gracias. A la par de L cubo. Ahí está. Disculpe. Muy bien. Excelente. Ahora sí. Entonces digamos que si le quité los resortes, me queda de esta manera. Igual tiene un comportamiento bastante parecido si lo trabajé en el otro sentido. Es bastante parecido. ¿Sí? ¿Sí, José Pablo? No, es que yo no lo realicé
porque me confundí todo, pero si ya poniendo el otro, o sea, omitiendo eso de que se cortan los apoyos, solo sería sumar las dos rigideces en serie que están los Correcto. espesores. ¿Así es? Sí, vamos a resolver también esa parte. Y luego vemos este otro. Si en algún caso nunca corté los resortes, que no había que cortarlos, yo tengo entonces que la viga... Vamos a ver. Yo obviamente tengo un desplazamiento en este sentido, ¿sí? Pero también en este sentido de desplazamiento en Y, yo tengo una carga P, o pues el peso, ¿verdad? Que es el que va a producir ahí. Nuevamente, yo debo determinar la rigidez que me van a aportar dentro del sistema, todas las partes que estén involucradas. Digamos que la rigidez completa, una total, sería igual a la rigidez de la viga, más como están independientes los resortes, cabalmente se suman. ¿Sí? O da lo mismo si hubieran estado en serie. ¿Sí? Entonces yo tengo 2 veces la rigidez de los resortes. Ahora bien, la rigidez de los resortes, incluso acá, vamos a ver, hacía referencia a una rigidez, ¿sí? A una rigidez K. Pero esa rigidez K, si se dan cuenta, era la de los resortes según el esquema. La viga siempre se hablaba con elasticidad por inercia. Perdón, las características de la viga era siempre elasticidad, inercia y longitud. Entonces, en este caso yo podía tomar que la rigidez de la viga iba a ser igual a 3 veces, habíamos hablado, ¿no? 3 veces elasticidad por inercia sobre la longitud del cubo. Y si yo sustituyo esto en el caso de la rigidez completa del sistema, pues sería 3 veces elasticidad por inercia por L al cubo más 2K o KdR. Pues me refiero a las K que aparecen acá, ¿verdad? Entonces, como ustedes hubieran gustado llamarle, daba exactamente lo mismo. Y en el caso, para encontrar el período, pues esta rigidez que era la del sistema, yo venía a sustituirla, bueno, por acá y luego por ende sustituía la frecuencia angular. Entonces, yo tendría que, vamos a tratar de separar aquí, perdonen la línea un poco torcida, pero no. Yo tendría entonces que el período equivale a 2 veces pi sobre la frecuencia angular. Pero la frecuencia angular ahora vale 3 veces elasticidad por inercia sobre L al cubo más 2K. Estoy sustituyendo lo que resalto ahora en verde, ¿correcto? Y esto lo divido sobre... Ah, bueno, aquí hay que multiplicarlo, madre mía. Hay que multiplicarlo. Todo esto por la gravedad. Y se divide sobre el peso. ¿Sí? Algunos lo dejaron ahí, otros sí desarrollaron el resto del resultado. Entonces dependía un poco cómo es de que fueran a trabajar estos valores. Algunos, para ser un poco ordenados aquí, recuerdo que lo escribieron más o menos algo así como, vamos a ver. Permítame, estoy tratando de recordar cómo fue. Yo creo que dividieron G sobre esta G sobre el peso y ya multiplicaron por el paréntesis, algo así. Pero la diferente presentación de los resultados siempre llegaba a este caso, en el cual pues yo iba a tener siempre 2 veces pi y lo iba a dividir sobre la raíz cuadrada que aparece en este caso, ¿verdad? ¿Alguien alguna otra pregunta? Era solo de ir resolviendo. Y también, vamos a ver aquí, teníamos
o sea, teníamos varias opciones de problema, ¿sí? Por ejemplo, algunos, permítanme, solo quiero ver aquí si encuentro el otro. Deme un segundo. Habían varias posibilidades de... Podría haber sido este. Sí, permítame, esto no lo copié aquí. Desde este lado. Entonces habían varias diferentes opciones, ¿sí? Simplemente, pues yo debía de encontrar qué sistemas eran los que aportaban, qué sistemas me iban a aportar claramente la rigidez. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Cualquiera de los dos, de hecho, es exactamente lo mismo. En uno yo tenía una rigidez, bueno, sí, 2 vigas que iban a aportar rigidez, entonces ya solo multiplicaba por 2 la rigidez de la viga. Y aparte, yo iba a tener en un total de 3 resortes en cualquiera de los dos. Solo que en uno, la parte superior decía 2K y en el otro habían 2 resortes con rigidez K. Pero era exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya se sustituían los valores de la misma manera, ¿verdad? ¿Alguien alguna duda que pudiera tener? Ya solo es de sustituir los valores. Dije, pero al final sí no estaría mal lo que hice, va, porque al final tomé en cuenta las instrucciones que decía el Perdone, ejercicio. Cristian, no sé si habló o está hablando. No sé si me escuchan. No sé si me escuchan. Ahora sí le escucho. No, de que, por ejemplo, yo sí tomé la instrucción que decía el ejercicio, ¿va? Entonces no sé si, pues debería tomarse en cuenta como correcta, diría, ¿no? No, la de arriba, ¿Cuál? donde se soltaban los apoyos. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a De ver ahí acuerdo. cómo lo hacemos. W sobre G. Muy bien. ¿Ok? Bueno. ¿Alguien alguna otra pregunta? No, sí. Bueno, aquí unos 20 minutos más de escribir resultados y eso era el examen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, la verdad es de que les fue bastante bien. Creo que siempre resolver los exámenes es una inversión más que todo, ¿verdad? De tiempo, porque sí nos lleva un poco el tiempo estar resolviendo por el ¿verdad? Bueno, eso sería en cuanto a exámenes, ¿sí? Bueno, ahora, si no hay alguna otra pregunta, vamos a ver. Déjenles aquí de compartir.